A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada, como siempre con nuestras entrevistas de cada semana. Nos acompaña a partir de este momento el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones. Durante las últimas semanas hemos estado analizando los periodos de la historia de Chile desde distintas perspectivas, tanto de periodos presidenciales como también de hitos históricos que han sido parte importante de la historia de nuestro país en el siglo XX. Los movimientos sociales han sido parte de la historia de nuestro país a lo largo prácticamente desde que nuestra nación existe y de una u otra manera han ido también modelando y han ido siendo parte importante del transcurrir de nuestra vida ciudadana. ¿Por qué razón? Porque a través de los movimientos sociales el país se ha manifestado en distintos ámbitos, pero además ha permitido muchas veces, por ejemplo, conseguir resultados positivos a algunas demandas, e incluso los movimientos sociales han posibilitado la caída de gobierno. Así de amplio es el tema de los movimientos sociales y que obviamente hoy día el profesor Cox va a hablar precisamente de aquello. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a Chilena FM, como siempre un agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, oye, saludos a todos los auditores y a ti en especial. Muchas gracias, Bueno, profesor Cox. Bueno, hablando de los movimientos sociales, cuéntenos un poco, si usted, ya que tanto le gusta la historia, ¿de cuándo tenemos no es que me movimientos? guste, ha sido la forma de ganarme la vida. Bueno, pero aparte de eso, porque le gustó, vos, profesor, ¿eh? Sí, obvio. Sí, oiga, profesor Cox, ¿de cuándo existen movimientos sociales en Chile? ¿Cuándo son esas primeras manifestaciones? Siglo XIX. Partimos en el siglo XIX con los movimientos sociales que se dan en torno a la minería, básicamente, ¿no es cierto?, al salitre. Pero una pequeña introducción. A ver, los movimientos sociales en Chile a través de todo el siglo XX y siglo XXI, sí, tal como tú lo decías en la introducción, han sido actores fundamentales en la configuración de la sociedad. Pero no tan solo en la configuración de la sociedad, sino que también en la política del país. Normalmente estos movimientos surgen, y eso es lo que te siempre claro, en respuesta a muchos problemas o demandas que se originan en el seno de la sociedad. Y estas demandas se organizan, evolucionan, y los movimientos sociales, qué sé yo, se organizan y crean estrategias y objetivos de mediano y largo plazo, para tenerlo claro. De ahí parte todo esto. Pero el siglo XX, básicamente, es un siglo, ¿no es cierto?, en que todos los movimientos sociales están muy, muy influenciados en Chile por el proceso de industrialización, por los procesos de la cuestión social, años 20, 30, y los procesos políticos que marcan la época. Y eso es un dato relevante. O sea, el siglo XX es el siglo de la industrialización de Chile, donde surge un movimiento obrero fuerte y un movimiento obrero que está muy bien organizado. Este movimiento obrero, ¿no es cierto?, para que lo tengamos claro, quiere una preponderancia fuerte en el desarrollo político y social del país. Pero este movimiento obrero ya empieza a tener sus raíces en el siglo XIX, o sea, no es propiamente el siglo XX. Lo que pasa es que en el siglo XX, hasta los años 70, es cuando este movimiento obrero se despliega en la sociedad chilena. Un ejemplo, San Antonio. San Antonio tenía una industria que realmente pesaba dentro de la ciudad, que era, si entró en la industria pesquera, una serie de otras industrias que abastecían esa industria pesquera. Estoy dando un ejemplo. Y había en torno a eso un movimiento obrero que cuando se paralizaba San Antonio, que era el movimiento que le daba vida más allá de lo que ocurría en el mundo del puerto. También se agregaba este otro mundo. Entonces tenías dos sectores sociales fuertes, que eran los estibadores, la gente vinculada al puerto, y la gente vinculada, los obreros vinculados a la pequeña y mediana industria que se había desarrollado, ¿no es cierto?, en torno a esas actividades. Y pesaban. Y ahí donde hay que tener claro dos cosas. La forma de organización de estos movimientos obreros. En el siglo XIX, básicamente son mutuales, mancomunales y sociedades de socorro, que tenían una labor casi más asistencial, más que política. Era socorrer, ¿no es cierto?, proteger a los obreros salitreros, básicamente. Y ahí, en torno a eso, ¿no es cierto?, surgen movimientos políticos fuertes. O sea, en el Partido Comunista de Chile surgen las papas salitreras, y que después se traslada a los sectores obreros de Santiago. Y el Partido Comunista y el Partido Socialista tienen como sujetos políticos que sustentan estos partidos, son los movimientos obreros y los movimientos mineros.
Y eso hay que tenerlo, o sea, cómo esos movimientos crean movimientos políticos para participar del Estado, para presionar al Estado en busca de mejoras salariales, mejores condiciones laborales, en fin, y de derechos sociales. Hoy día parece ridículo, pero fue una tremenda lucha el derecho a silla, o el derecho, ¿no es cierto?, al prenatal, postnatal, o sea, fueron largas huelgas, por decir algunos elementos, ¿no es cierto?, en torno a los derechos sociales. Y que eso tenía que ver con las demandas laborales, o sea, con mejores condiciones de vida. Por lo tanto, la influencia que tiene este movimiento, ¿no es cierto?, en la política chilena durante todo el siglo XX es fuerte, fuertísimo. Ya él lo explicaba por qué. Partidos políticos, ¿no es cierto?, que surgen, ¿no es cierto?, a partir de esto. Y aquí también se da algo muy importante durante todo este siglo, que es la conformación de las federaciones de estudiantes, de las federaciones de trabajadores. La primera fue la FOCH, Federación Obrera de Chile, dirigida en esos instantes, ¿no es cierto?, por Clotario Bret, un dirigente sindical cristiano, en fin, de mucha data en Chile, de mucha importancia en Chile. Y después surge la CUT, ¿no es cierto?, la heredera de la FOCH es la CUT, que amplía, ¿no es cierto?, la organización ya no solo al movimiento obrero, sino que a los empleados públicos, empleados privados, que se incorporan, ¿no es cierto?, a esta gran sindical unitaria de trabajadores, los profesores, en fin. Se amplía la base con la CUT de estos movimientos sociales que se organizan, ¿no es cierto?, en la Central Unitaria de Trabajadores, pero a su vez las distintas ramas de la producción, el calzado, la construcción, los metalúrgicos, crean los del cobre, ¿no es cierto?, la minería, crean sus propias federaciones de estudiantes, de federaciones sindicales que se asocian posteriormente a esta Central Unitaria de Trabajadores. Eso es más o menos a grandes rasgos con un tipo de movimiento que hay. Pero hay otro, pero paralelo a eso, surgen en el siglo XX los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles en Chile tienen una larga data. El movimiento estudiantil en Chile ha tenido una gran participación, ¿no es cierto?, primero en la defensa de la educación pública. Este es todo el siglo XX. La democratización de la sociedad. Y además incorpora a su quehacer las diversas demandas sociales y políticas. Y básicamente, ¿dónde se concentra esto? En la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en la FECH. La Federación de Estudiantes tiene una marcada presencia política en el desarrollo social, político de este país. Pero ya en el año 68, el movimiento estudiantil, 67 básicamente, adquiere una tremenda, llamémoslo así, preponderancia al interior de las universidades. En ese periodo, ¿no es cierto?, empiezan las reformas universitarias de esas universidades decimonónicas, casi medievales, se pasa a universidades abiertas al pensamiento, plurales. Y hay todo un sistema, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica de Valparaíso. Fue la primera universidad en Chile que inicia el proceso de reformulación y de reforma de la universidad. Posteriormente, en los años 70, 80, el movimiento universitario se transforma en un movimiento de resistencia a la dictadura, porque en ese periodo los movimientos sindicales están deprimidos, o sea, prácticamente han sido diezmados, ¿no es cierto?, muchos dirigentes sindicales muertos, otros desaparecidos, otros detenidos y otros exiliados. Por lo tanto, quien ocupa ese terreno son las federaciones de estudiantes, que se transforman en las trincheras de lucha frente a la dictadura. En paralelo, surge todo esto en el siglo XX, los movimientos pobladores. Acordémonos que las primeras tomas fuertes en Chile aparecen en el país, en Santiago de Chile, cuando viene el gran éxodo del movimiento de los mineros del norte hacia Santiago. Y ahí surge la José María Caro, que es una toma, la Legua, que es una toma, y así una serie de enclaves poblacionales en el siglo del año 50, 40, qué sé yo, que tienen que ver con esa realidad. Los pobladores se empiezan a organizar y su única consigna era acceso a una vivienda digna y acceso a servicios básicos, al agua, al alcantarillado, que hoy día tener agua es normal, o sea, nadie se da cuenta del costo que significa proveer
de ese servicio, o de los mismos alcantarillados, porque en todos lados hay agua potable. Es abrir la llave, o sea, el país ha ido avanzando. En ese instante, los años 40, la vivienda, acordémonos, que las poblaciones callampa en torno al San Juan de la Guada, por ejemplo, acá en Santiago, se expandían mucho. Eso es. En paralelo, surge otro movimiento que es muy importante, que son los movimientos de los campesinos. Con el proceso de reforma agraria, ¿no es cierto?, el campo, los sectores obreros campesinos se incorporan a la economía del país. Se termina el latifundio y ellos ahora empiezan a ser parte de y se organizan en torno a lo que significan los asentamientos de reforma agraria, ¿no es cierto? En fin, la reforma agraria incorpora entonces a un contingente enorme de población al mercado y se organizan. Y entonces surge una unión también, salario, mejores condiciones de vida y una intervención profunda en la estructura agrícola del país. Y finalmente, ¿no es cierto?, ya en la década del 74 hacia adelante, se instalan en Chile otro movimiento, que son los derechos humanos. Durante toda la dictadura militar surgieron estos movimientos, ¿no es cierto?, muy al amparo de la Iglesia. La Iglesia, con la Vicaría de la Solidaridad, o sea, las iglesias en general, hacen que esto sea, ¿no es cierto?, un movimiento vital en la lucha contra la dictadura. Es en defensa de los derechos humanos, de la justicia que estaba tratando de ser exterminada, borrada del mapa, cosa que nunca lograron. Eso es. Ahora, hay que entender, y este es un dato, por qué los movimientos de derechos humanos adquieren tanta preponderancia a nivel mundial. Porque yo en alguna oportunidad y en estas conversaciones que hemos tenido, he sostenido que el 30% de los fenómenos que ocurren en Chile se explican por fenómenos extranjeros, por lo que ocurre afuera. Veamos, por allá por el año 80-81, el presidente Jimmy Carter tenía como secretario de Estado a Nick Brzezinski. Y ellos en Estados Unidos levantan la política de derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque ellos se dan cuenta, acordémonos que estamos en plena Guerra Fría, que la Unión Soviética, que tenía una política de masas, en que tenía miles de personas trabajando por eso, que era la política de la paz y la coexistencia pacífica de los pueblos. Y eso hacía, como la política norteamericana siempre era una política de intervención, que la gente, ¿no es cierto?, se movilizara bajo esta consigna. ¿Cuántas veces se marchó en Santiago? Hasta incluso yo cuando era estudiante, marchábamos por la paz en Vietnam. Y eso da cuenta de que eso de la paz era un movimiento que era una idea, fuerza, que movilizaba a la juventud. Cuando se da cuenta de esto, Estados Unidos, porque la Unión Soviética tenía los pies de barro en el tema de derechos humanos, levanta esta política. Y detrás de esta política se ponen los ejecutores. Básicamente, en el caso de Chile, son las iglesias, luterana, católica, en fin, que se ponen detrás de este concepto de derecho humano, y ahí adquiere una preponderancia fundamental hasta el día de hoy, la defensa, ¿no es cierto?, de la justicia y la memoria. Eso es básicamente. El siglo XXI, yo no sé si está claro, Luis. Sí, está escuchando atentamente su exposición, profesor Cox, y bueno, el recorrido que usted ha hecho por el siglo XX es súper claro y explica obviamente las razones por las cuales en Chile se produjeron estas demandas. Y bueno, y queríamos avanzar justamente al siglo XXI porque también han existido movimientos sociales que han tenido distintos orígenes. Y claro, el más reciente, yo no sé si usted lo califica dentro de ellos, es lo que se conoce como estallido social. No sé si usted coincide con aquello. No, pero vamos a llegar a eso. Perfecto, lo escuchamos. Vamos a llegar a eso. Vámonos por partes. A ver, los movimientos sociales del siglo XXI solo se explican, ¿no es cierto?, desde lo que venía el siglo XX. Siguen en el siglo XXI siendo actores relevantes de la política, pero había un puente entre el pasado, entre la historia del siglo XX y la historia del siglo XXI que se empieza a escribir. ¿Por qué? Porque la tradición de los movimientos sociales no parte ahora, viene desde el principio del siglo XX. Esa es la memoria histórica. Ese es el Chile que siempre está presente, con otros nombres, en otras circunstancias, pero eso está en el ADN de un país. O sea, esto no es nuevo, para que todos estos jóvenes que hoy día creen que tienen una verdad absoluta, no, esto viene de antes. Por lo tanto, lo relevante de estos nuevos movimientos sociales es que se adapten a nuevos contextos sociales. Acordémonos, contexto social, económico y político. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado a nivel local? Cuando tú pasas de una economía desarrollista, de protección, de desarrollo de la industria local, y terminas con eso, y terminas con el movimiento obrero.
y transformas la economía en una economía de finanzas, en una economía de servicios. Es decir, San Antonio, vuelvo porque ahí los auditores lo pueden ver mucho más claro, San Antonio no tiene industrias, pero sí tiene servicios, centros educacionales, empresas que se han creado en torno a la prestación de servicios al puerto, son servicios educacionales, servicios previsionales, todos servicios. La educación es un servicio, la salud es un servicio. No hay creación de riqueza con valor agregado, son servicios. ¿De qué le agregas a eso? Tecnología de punta, ¿no es cierto?, para agilizar la productividad de esos servicios. O sea, agilizar el movimiento de los puertos, tecnología en la grúa, en fin. Pero son servicios finalmente. Desaparece entonces el movimiento obrero. Y aquí hay un dato que es muy interesante. Al desaparecer el movimiento obrero y el movimiento campesino en el siglo XXI, desaparecen los sujetos históricos que sostuvieron a los partidos políticos durante el siglo XX. Desaparecen los obreros, que era el gran motor del Partido Comunista y un gran motor del Partido Socialista. Eso desaparece. Ya no están esos agentes, esos militantes obreros, ¿no es cierto?, que movían a los partidos políticos. En la democracia cristiana ocurre lo mismo, porque desaparece el campesinado, que era el motor de la democracia cristiana. Los pobladores cambian sus objetivos, que era el otro motor de la democracia cristiana. Desaparecen los sujetos históricos. Y es por eso la crisis de los partidos políticos, porque ellos estaban vinculados a actores sociales, ¿no es cierto? Hoy día esos actores sociales no están, y se desfondan porque no tienen actores sociales. Ese es el dato duro de la realidad histórica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los movimientos sociales que hoy día surgen son a partir de las nuevas temáticas que hay en el siglo XXI. ¿Cuáles son las nuevas temáticas? Y eso hay que tenerlo claro. El movimiento estudiantil. ¿Cuál es la motivación de los movimientos estudiantiles? No son nuevos. Educación pública, calidad de la educación, mejoras en la educación, que ha sido la tónica de todos los movimientos estudiantiles del siglo XX. O sea, no hay un cambio, o sea, sigue la misma dinámica. Si la revolución de los pingüinos, ¿no es cierto?, el 2006 o el 2011 exigiendo educación pública gratuita y de calidad, es lo que se exigía en el siglo XX. O sea, no hay nada nuevo. O sea, el movimiento estudiantil que sigue vigente no ha abierto la pólvora, usando los mismos elementos en condiciones objetivas distintas. ¿Por qué? Porque antes era el Estado el proveedor de la educación. Hoy día está diseminada en muchos actores, privados, semiprivados, y en el Estado a través de los municipios, de los nuevos organismos que se están creando. Entonces, tú tienes proveedores de los servicios múltiples. Antes tenías el Estado, pero el resto se mantiene intacto. El otro movimiento que surge, que son los movimientos mapuche, que es una lucha permanente por el reconocimiento de sus derechos y la autonomía territorial, la defensa de las tierras, que hoy día cobran mayor visibilidad y fuerza. ¿Por qué? Porque se insertan en un mundo occidental, básicamente, no voy a hablar del mundo oriental porque no lo conozco, no lo he estudiado, que levanta en Europa, en Estados Unidos, o sea, en todos lados, levantan el reconocimiento a las etnias originarias. Y eso pesa en un país, en una América Latina, sobre todo en América del Norte, México, América Central, Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, Ecuador, con gran presencia indígena. Entonces, ahí se engarzan estos movimientos, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. En Chile está concentrado básicamente en la zona de la Araucanía, pero no tiene mayor extensión, porque el grueso del movimiento de la población mapuche se ha insertado, se ha asimilado a la cultura dominante. O sea, véanlo en San Antonio, la cantidad de gente de origen mapuche, pero que está muy asimilado a las características del mundo citadino, a diferencia, ¿no es cierto?, de estas comunidades que están muy, muy localizadas, que tienen un discurso que hoy día se les ha ido en algunas zonas más radicalizando, pero cuál es falso. O sea, si también el movimiento mapuche no es solo eso. A ver, aquí hay que hacer un paréntesis. Los mapuches en general han sido comerciantes. Acordémonos de los parlamentos en la colonia, que la colonia española se reunía, ¿no es cierto?, y comerciaban caballos, verduras, en fin, se ponían de acuerdo. Era una feria en la que se encontraban estos dos mundos. Uno proveía y el otro compraba. ¿Tá? Si tú vas, hay muchos sectores
mapuches que están inmersos en la economía con cooperativas, con viviendas, o sea, que son otros, que no son parte de de estas reivindicaciones que algunos sectores levantan. Entonces, hay una mezcla ahí que es muy compleja y que no es fácil poder interpretar o diseñar. Por lo tanto, el movimiento mapuche, que todo el mundo conoce, es un movimiento, ¿no es cierto?, que está centrado en una zona del país determinada, que se ha ido radicalizando, sí, pero que tiene contraparte, no sé, el mismo pueblo mapuche, con distintos tipos de expresiones a nivel de la sociedad chilena. En paralelo, que también es una temática del siglo XXI, esta no es una temática del siglo XX, feministas. ¿Y qué escuchamos los movimientos feministas, no es cierto? Movilizaciones con una agenda terriblemente amplia, que incluye la lucha contra la violencia de género, la igualdad salarial, los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros temas. Es decir, este es un movimiento propio del siglo XXI. Ya en el siglo XX se manifestaba, cuando Inés Enrique y varias otras mujeres, ¿no es cierto?, plantean el derecho a voto femenino que se otorga en el año 52, 54, por ahí. Es decir, ya venía Amanda Labarca, Eliana Cafarena, ¿no es cierto? Son parte precursora de ese movimiento feminista. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar con detención, no es del siglo XXI probablemente tal, ya venía. La Inés Enrique Froden, por ejemplo, era parte de eso, hermana, ¿no es cierto?, del rector de la Universidad de Concepción, padre, ¿no es cierto?, de los hermanos Enríquez, que fueron fundadores del MIR. Entonces, tampoco es algo que esté ahora. Ya venía en el siglo XX, con estas mujeres que yo le estoy nombrando, más otras que se me escapan. Por lo tanto, si ustedes ven, ya estamos en el siglo XXI, pero con procesos que venían del siglo XXI, o sea, que no son nuevos, que se radicalizan, que tienen más presión, porque los medios de comunicación lo visibilizan más, o sea, es muy distinto, ¿no es cierto?, la comunicación en un mundo con redes sociales, que es una comunicación horizontal, a la comunicación vertical que antes emanaba de quienes proveían la información, diarios, revistas, televisión. Hoy día eso, ¿no es cierto?, ustedes lo ven ahí, básicamente, ¿no es cierto?, a veces se ven sobrepasados por la información que circula a través de las redes sociales, que muchas veces, ¿no es cierto?, no tiene fuentes con las cuales yo pueda acreditar esa información. Pero la gente se informa ahí, se informa ahí, o sea, y eso es lo real. Claro, efectivamente, sí. Efectivamente, profesor, es un tema ahí de las redes sociales que hoy día tiene mucho que ver cómo se difunden los movimientos. Pero, profesor, se nos termina el tiempo, sus charlas siempre son muy entretenidas, pero se nos va el tiempo a esta hora ya y vamos a tener que dejar lo que le preguntaba yo respecto a los últimos movimientos sociales que se relacionan con lo que ha ocurrido desde 2015 para adelante. ¿Le parece que lo sigamos analizando la semana que viene? Por supuesto, vamos a hacer una segunda parte de este tema entonces, pero nos gustaría en un minuto escuchar una conclusión de lo que hemos hablado durante esta jornada. Más bien que ha hablado usted, profesor, yo lo he escuchado nomás. Ya, lo que ocurre es que aquí, en términos generales, es continuidad y cambio. Las organizaciones han evolucionado, existe una continuidad de todos los movimientos sociales, son temáticas que ya se planteaban en el siglo XX, la lucha por la justicia social, la igualdad de derechos, en fin, la participación ciudadana, que son demandas que han estado presentes en el siglo XX y que también siguen presentes hoy en día, ¿no es cierto? Lo que hoy día, ¿no es cierto?, se ve que las cajas de resonancia de esas demandas son mayores, que antes no existían, porque ya lo vimos, ¿no es cierto?, el problema de los medios de comunicación. Y eso es lo que está viendo, si no es más que eso, o sea, las nuevas tecnologías, la organización y la difusión es lo que ha ido cambiando. No sé tomar algunos temas de género, medio ambiente, pero en términos reales, ¿no es cierto?, son los mismos problemas del siglo XX, son las mismas luchas, son los mismos movimientos sociales, o sea, continuidad y cambio. Hoy día le agregaste a los movimientos sociales uso de tecnología, que antes no las tenía. Con eso se puede resumir todo lo que hemos conversado. Bien, pues profesor Cox, le agradecemos como cada semana que nos haya acompañado a analizar otra parte importante de la historia de nuestro país. Muchas gracias, profesor. Bien, pues hemos conversado una semana más con el profesor Hugo Cox, que siempre está analizando la historia de Chile desde distintas miradas. Momento para una pausa. Acá en Chilena FM ya seguimos con ustedes.